Saludem a David Parcerisa. Muy buenas tardes, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañero? Hola, Ferran. Buenos días. Aquí estamos. Bien. David, decía Max Planck, una persona que me encanta, un gran científico, que la ciencia es incapaz de resolver los últimos misterios de la naturaleza. Ujú. Porque en el último análisis de nosotros mismos somos parte de la naturaleza, es decir, del misterio que tratamos de resolver. Qué maravilla, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí, pero la ciencia muchas veces olvida la parte metafísica, la parte que no se puede ver y tocar a simple vista, si no desarrollamos también otras facultades un poco más relacionadas con lo más sutil. David Parcerisa, un investigador, escritor, ufólogo, que llevas años y años trabajando en el campo de la divulgación de forma independiente, pero has estado en grandes programas de medios de comunicación masivos, que digo yo, hablando, cuando nadie sabía quién era un Anunnaki, David ya hacía años que lo sabía. Cuando nadie sabía determinadas cuestiones, David ya estaba ya al pie del cañón informando. Pero hay campos que realmente, y si vamos a buscar un poco en la ciencia lo que nos explica, lo que conocemos, que son auténticamente espectaculares, ¿no? Sobre todo un tema que, pues que ahí está, ¿no? Y que un día u otro dejamos de ser un cuerpo orgánico y Sí. trascendemos. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué has investigado? ¿Qué has descubierto en lo que se conoce como las experiencias cercanas a la muerte, que has ido 2 o 3 pasos más allá? Bueno, simplemente a lo largo de más de 20 años, pues investigando un poco el resultado de muchos trabajos como los de Brian Weiss o Elizabeth Kübler-Ross, Raymond Moody, que nos hablaban de ese idílico túnel, famoso túnel que cruzábamos después de la muerte, o incluso en casos de premuerte, en casos de ECM, experiencias cercanas a la muerte. Esas personas muchas veces, pues incluso en el quirófano, siendo operadas, o sufriendo un accidente súbito, se encontraban en esa experiencia y ahí parece que cruzaban ese portal, esa especie de túnel, y al otro lado aparecía una serie de seres luminosos, muy bondadosos, que les decían, bueno, este no es tu momento, debes de volver, tienes que acabar de pulir diversos aspectos de tu persona, y en otros casos, pues, hay experiencias mucho más extensas en las que estas personas entran en un mundo en donde definen muchas veces unos grandes bosques, jardines muy bonitos, con unas flores muy bonitas, con familiares, se reúnen con los supuestos familiares, y muchas veces nos cuentan algunos de ellos a través de, por ejemplo, regresiones, casos de regresiones, como el tema de lo que divulga este famoso psiquiatra Brian Weiss. Contaba pues que hay un más allá, algunos lo llaman Marduk, ese mundo, que es muy parecido al nuestro, que tiene calles, bibliotecas, pues casas, o sea, es todo muy parecido a este mundo material, pero de una menor densidad. Es como un poquito más sutil, más energético, pero sin embargo es también físico, no deja de ser físico, ¿no? Entonces, bueno, estas personas casi siempre nos cuentan lo mismo, ¿no? Que te dicen que tienes que volver, que hay una serie de historias que hay que pulir. Pero en el caso de la reencarnación, ahí aún obtenemos más datos. Las personas siempre revelan lo mismo, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Hay el caso de una mujer maltratada, que siempre ha estado pues en manos de hombres que la han tratado mal, que la han humillado de 1000 formas, y resulta que esta mujer se somete a una regresión hipnótica y descubre que en una vida pasada había sido un hombre que durante 50 años pues de matrimonio había sido infiel a su mujer, la había maltratado, le había hecho de todo. Y ahora, claro, ahora resulta que le había tocado vivir esa experiencia de pasar a ser víctima, para pagar ese karma, ¿no? Pero claro, por esa regla de 3 nos encontraríamos con que todos, absolutamente todos nosotros, tendríamos que reencarnar eternamente en esa rueda, esa especie de rueda que nos hablaban los hinduistas del samsara, y no se acabaría nunca, porque siempre tendríamos karmas pendientes, siempre tendríamos alguna cosa u otra, aunque sea pisarle la cola a un gato. No tiene que ser siempre matar a alguien, algo tan dramático. Pero, lógicamente, esa cadena de karma no terminaría absolutamente nunca. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Ahora ha pasado que hay una serie de investigadores que han levantado la liebre
dándose cuenta de que hay varios detalles que no encajan en todo esto, Ferran. Como Porque, por ejemplo, por ejemplo, pues que hay una serie de entidades que tienen la capacidad de transformación, la capacidad de crear una especie de física hiperdimensional, creando un falso escenario holográfico en el astral, y eso significaría que es como una especie de mundo holográfico, una especie de teatro, en el que estas personas pueden ver esos jardines, esa especie de mundos luminosos tan bonitos, y que incluso pueden hablar con sus familiares. Pero hay detrás una serie de entidades que parece que están manipulando el campo de percepción del humano, para hacerle volver otra vez, una y otra vez, a la Tierra. O sea, el tema de la reencarnación. Eso es un tema muy complicado en el que mucha gente piensa que detrás están reptilianos. Bien, yo no estoy seguro de que sean reptilianos en ese nivel tan metafísico. Sí creo que pueden ser, lógicamente, especies que, mira, sin ir más lejos, en los textos sumerios ya nos hablan de un mundo inferior. Ya nos hablan de la capacidad de manipular almas. Nos hablan de un infierno en el que para entrar en ese lugar tiene que ser a cambio, o sea, mejor dicho, uno puede entrar, pero para poder salir de ahí tiene que ser a través del intercambio de otra alma. Fíjate, estamos hablando de cosecha de almas. Y esto está en los textos sumerios que tienen miles de años de antigüedad. Y ya nos están hablando de entidades, en este caso reptilianas, que tienen el poder de, digamos, trasladarse a esos niveles metafísicos de la realidad, de poder manipular el alma de los seres humanos. Incluso te habla del proceso de la creación del hombre, o recreación del hombre, mediante un sistema de ingeniería genética muy avanzado, en el que a través de conjuros y palabras muy concretas, o sea, fíjate el poder del verbo, poder invocar almas para hacer que se encarnen en ese cuerpo. O sea, estamos hablando de entidades, de seres, de reptilianos, con un grado de evolución a nivel mental, lógicamente, para poder manipular ciertos elementos de la naturaleza y del universo que para nosotros, desde luego, se nos antojan de inalcanzables, ¿no? Entonces, hay otra cosa muy interesante dentro de las experiencias de las ECM, y es que mucha gente asegura pues de que hay una serie de seres de luz que cuando tú te encuentras fuera de tu cuerpo físico, te ponen una película de tu vida. esto es verdad, David. ¿Cuántas personas, pues, en el curso de los años de investigación que llevamos, y yo me apunto a tu tren, buscando personas que han vivido, pues, esta experiencia de notarse salir del cuerpo, de una separación, como de una conciencia, de un cuerpo consciente, de un cuerpo orgánico, que se han encontrado una serie de entidades de luz que han visto pasar su vida como si fuera una película pasada a altísima velocidad, para después, pues lo que tú comentabas, ¿no? De que en este momento tienes que volver. Y estas personas han vuelto. Y la clínica de hoy día, en algunos casos, pues lo atribuyen a algo insólito o milagroso incluso. Pero fíjate que la sensación de bienestar, muchas veces la persona lo vincula con los seres que se encuentra. Pero fíjate que si hablamos de que nosotros en realidad somos seres de luz, somos seres espirituales, una vez desencarnamos o estamos fuera del cuerpo, ya de por sí es nuestro estado natural. Y como es nuestro estado natural, eso ya nos confiere ese bienestar. No significa que sea bueno lo que se están manifestando. Nos pueden estar engañando perfectamente. Fíjate que cuando te ponen esta especie de película de tu vida, para que supuestamente seas consciente de los actos que has realizado bien o mal, que siempre estamos con lo mismo, sobre estos seres, que siempre están tratando de inculcarnos la dualidad, la polaridad. Pero bueno, de eso hablaremos un poco más adelante. Fíjate que lo que hacen estos seres, poniéndote esta película de tu vida, en el caso de los suicidas, que es un tema aparte, por ejemplo, podemos hablar de personas que han hecho regresión y recordaron que, por ejemplo, se habían volado la tapa de los sesos con una pistola, ¿no? Bueno, pues fíjate que estos seres te ralentizan el momento en que tú te disparas y la bala atraviesa el cráneo. O sea, te hacen sentir culpable de ese acto. Y esa especie de condenación sobre el suicidio
ya viene de muy lejos. Ahí estaba el famoso fraile alemán, Martín Lutero, que quiso reformar precisamente pues toda la Iglesia, ¿no? O sea, generó unas revueltas, unas matanzas dentro del seno del clero. Este señor Lutero estaba en contra de la condenación de los suicidas. Quiso reformar las medidas legislativas del suicidio. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica no quería enterrar a los suicidas, que creían que no se merecían la sepultura. Entonces, ¿por qué esta especie de condenación contra los suicidas? Bueno, pues porque yo creo que a estas entidades muchas veces les interesa que sigamos este engranaje de dolor, de manipulación. ¿Quieres decir que hay algo en otro plano que manipula, que adquiere personalidades o formas que nos parecen amigables, benefactoras, y son todo lo contrario? Exactamente. Eso es lo que quería decirte. Mira, aquí hay una cosa. Para que se produzca el engaño hay dos elementos fundamentales. Primero, tiene que haber un manipulador y segundo, un manipulado. Ese manipulado, que en este caso seríamos nosotros, se estaría dejando engañar porque se cree el juego del bien y del mal. Es lo que te he dicho antes. De que estos seres, estas entidades, que yo no afirmo que sean reptilianos, lo que está arriba del todo de la pirámide de manipulación, que muchas veces se habla de seres, una especie de por ejemplo, Luis Carlos Campos, un investigador español, los llama los macrobios. Entidades, una especie de seres como bioplasmáticos, no tienen un aspecto material, un aspecto físico, pero tienen un gran psiquismo para poseer incluso la mente del ser humano, ¿no? El caso es que, fíjate qué curioso, que estos seres manipuladores no pueden forzarte a reencarnar, no pueden hacerlo a la fuerza. ¿Cómo lo hacen? Tienen que recurrir al engaño de tus percepciones, hacerte sentir culpable, para que vuelvas y sigas reencarnando. Tienen que justificar de alguna forma el que tú vayas regresando una y otra vez, supuestamente para corregir una serie de errores. El caso es que esos errores no terminan de subsanarse nunca. Siempre hay algo pendiente, siempre hay algo más que hacer. Y siempre está la excusa del karma. Es que has creado un karma con esto, has creado un karma con otro. Mira, esto para mí, sinceramente, me parece un engaño, pero colosal. Y creo que sería uno de los engaños más, o de las conspiraciones más graves de la historia de la humanidad. Primeramente, hacernos creer en vida que no hay nada más después de la muerte. Y segundo, en el plano astral, también nos están engañando, nos están boicoteando nuestro campo de percepciones. Entramos en la dualidad cuando estamos en el otro lado, frío-caliente, blanco-negro, día-noche. Si entramos en ese juego, entra el ego, la competición, la rivalidad. Eso es el cerebro reptiliano. El tenernos enfrentados constantemente unos contra otros. Y, desde luego, yo creo que uno mismo es Dios, es decir, la fuente somos nosotros. Y Jesucristo, y tú sabes que soy antirreligioso, pero yo la figura de Jesús la tengo aparte de la religión. Y Jesús dijo una frase para mí muy interesante, que fue: el reino de Dios aquí y ahora. ¿Cuánta gente ha entendido esta frase? Casi nadie. Con eso te está diciendo que nosotros tenemos en todo momento el poder absoluto para decidir cuál es nuestro destino. Pero lógicamente estos seres, estos manipuladores, estas larvas cósmicas, nos utilizan como baterías energéticas para aprovecharse de nosotros, nos hacen sufrir. Ellos vibran en una gama de densidad muy baja, de muy bajo espectro, y lógicamente necesitan que nosotros, a través de la alteración de nuestros estados de ánimo, generemos esas depresiones, esos estados anímicos bajos, esa frustración, esa rabia, ese odio. Se alimentan, ese es su sustrato vital para subsistir. Nos están utilizando como pilas, como baterías energéticas. David, y nosotros, sí, en realidad, somos seres divinos. Manipulan nuestro yo divino, lo confunden. Pero en realidad el poder absoluto ya está en nosotros. ¿Por qué nos sentimos seres limitados? Porque creemos que lo somos. No porque realmente no podamos realizar grandes prodigios. O sea, yo creo más en el concepto de que Dios
está ya en nuestro propio interior. No existe un Dios de figura de piedra, o digamos, algo externo, un Dios que tenemos que pedirle ayuda, algo a cambio de... No, ya está en nosotros ese poder. Pero no somos capaces desde la mente acceder a ese plano más sutil de nuestro yo divino. Y ahí es donde nos manipulan y entramos en esa espiral de la reencarnación. Y desde luego que es imposible que un aprendizaje conlleve tantos y tantos milenios de sufrimiento y de reencarnaciones. Hay casos de gente, Ferran, fíjate, de miles de vidas. Han tenido que consumir miles de vidas. ¿Para llegar a qué? ¿A qué conocimiento? O sea, es absurdo, no tiene ningún tipo de sentido. Y yo no estoy diciendo que tengamos que desmerecer el trabajo de personas como Brian Weiss o Raymond Moody, pero caramba, es que es muy ingenuo lo que esta gente, si te lo miras globalmente, no tiene sentido, no tiene lógica. Tantas vidas, tanto aprendizaje, ¿para llegar a qué? Realmente, una persona, en pocos años, si apunta su mirada hacia su interior y realmente busca su poder dentro, no fuera, no entreteniéndose en jueguecitos de dioses, de veneraciones, es capaz esa persona en pocos años de llegar a esa iluminación que todos deseamos alcanzar. Pero el problema es que no nos lo creemos. Y nos han convencido en una matrix física de que no somos nada, y en una matrix holográfica astral también nos están mangoneando. O sea que el tema de la conspiración ya no es solamente una condición de este plano de tercera dimensión, va mucho más allá. Es extensible en el plano astral. David, ¿cuántas dimensiones crees que hay? Yo creo que es algo que nadie, absolutamente nadie, lo puede afirmar. En algunos comunicados de contactados y personas supuestamente sensitivas, seres supuestamente muy evolucionados les responden que no lo saben, porque es la escalera es muy elevada. Iba a decir infinita, pero tampoco me atrevo a usar esa palabra. ¿Cuadra cuando en textos sagrados, bíblicos, pues habla de cómo es arriba es abajo, y después pues vemos lo que sería el cosmos, un macrocosmos, y después vemos que dentro del cuerpo hay un microcosmos? Exactamente. Es que bueno, aquí tú te vas a una universidad, con gente joven, y te dicen, no, es que yo soy una persona muy realista, ¿no? Yo solo me creo la realidad. Y bueno, y tú les puedes empezar a decir, ¿y de qué realidad me estás hablando? ¿Qué es la realidad? Dime qué es. Es solamente lo que tú puedes ver y tocar, o sea, se limita a tu campo de percepción, nada más. Puede haber muchas otras realidades, pero, sin embargo, nos quieren convencer de que solamente es lo que vemos y tocamos y punto. Mira, y sobre todo aquí lo que se juega mucho, estas entidades, lo que utilizan a través de esta polaridad y esta dualidad, es el tema, conceptos del bien y del mal, cuando en realidad todo es muy relativo. No sé si te acuerdas del gran maestro André Malví. Sí, tanto. André Malví, pues bueno, nos contaba muchas veces un cuento metafórico y nos decía lo siguiente. Él decía que en un pequeño pueblo llamado Branau am Inn, en Austria, durante una fría noche de invierno, todo estaba nevado, una familia, con todo el calor de su amor, recibía a su recién nacido. Entonces llamaban al sabio del pueblo para que bendijera al niño. Y finalmente, bueno, lo llaman y el venerable anciano recibe con un beso al bebé. Lo toma en brazos, lo abraza, le parte el cuello y lo mata. Muy bonito, ¿verdad? Pero resulta que el niño se llamaba Adolf Hitler. Claro, el concepto del bien y del mal es muy relativo. Con eso quiero decirte que a esto juegan estos seres. Y sobre todo que nos radicalicemos mucho en las cosas, ¿no? Ahora tú sabes que en el campo de la conspiración todo el mundo, bueno, los reptilianos son malos, todos tienen ese cerebro, digamos, de crear jerarquización, esa estructura social de manipulación, todos son malos. No, o sea, puede haber, desde luego, dentro de la biología y del psiquismo de los seres vivientes del universo, una gran disparidad de naturalezas. No todos los reptiles son negativos. David, permíteme una cosita. ¿Da
explicación lo que tú ahora estás argumentando de por qué hay personas en todos los niveles que ves que su instinto no es de ayuda, sino es de destrucción, de hundimiento de las personas, desde la pequeña pyme, pequeña empresa de barrio hasta las grandes corporaciones, gente que ves que, y así el tiempo lo determina, que tienen un karma de una manera u otra, pero que su objetivo es literalmente adueñarse del malestar, del sufrimiento de personas que ellos les generan. Sí, pero eso lógicamente en las capas más altas. En las más bajas son los más ignorantes. David, mira, otra pregunta. ¿Sí? ¿El alma existe? Y si existe, ¿es un bocado apetitoso para estas entidades? Siempre hemos oído el tema del diablo, ¿no? El diablo que se apodera de las almas y todo eso. Bueno, es muy metafórico, pero yo sí creo que existen estos seres que a lo largo de la historia han estado pues siempre aprovechándose de algún tipo de energía nuestra. Cuando decimos pues el sufrimiento, pues lógicamente tiene mucho que ver. Tiene que ver con varios elementos. El primero de ellos, la sangre. A lo largo de la historia, pues siempre nos encontramos con esos ritos sangrientos, esos sacrificios, esas tribus que uno se pregunta, ¿cómo es posible que en tribus tan dispares de Sudamérica, luego en México, luego pues en China, en Australia, en todas partes nos encontramos con todo tipo de rituales que son muy parecidos y que tienen en común el derramamiento de sangre. Y ahí eso es uno de los elementos que a estos seres les encanta. Hay algo energético, no solamente pues la parte biológica de los elementos minerales, etcétera, que contiene la sangre, sino también y de adrenalina, sino pues ciertas energías que aún no conocemos. Y luego, como segundo elemento, yo creo que tiene mucho que ver las ondas cerebrales del cerebro. Las ondas cerebrales son muy importantes porque se han podido identificar pues un montón. Las gamma, las beta, las teta, hay mucha variedad. Y no recuerdo ahora cuál es las ondas que a ellos les apetece, lo tengo en mi libro, mi último libro que escribí, Conspiración Anunnaki, ahora no recuerdo exactamente cuáles eran, pero ¿Quieres decir que, sí, permíteme, ¿quieres decir que cuando hay estos estadios de dolor, dolor emocional, dolor físico, allí se libera una energía que alguien se nutre de ella? Sí, energía que es a través de la sangre, a través de las oscilaciones de estas ondas cerebrales y hay también una especie de energía que desprendemos emocional, un estallido de energía emocional. Sobre todo el miedo, ¿eh? El miedo es uno de los estados más apetecibles para estas entidades. ¿Quieres decir que una persona puede ser como un router, abrir un canal wifi del cual el receptor son estas entidades nutriéndose? Cuando tú sientes terror, estás abriendo constantemente portales de oscuridad. Cuando tú sientes pánico, eres ya un buffet para esta gente. ¿Qué se puede hacer para contrarrestar, tener contramedidas para evitar todos estos procesos que siempre acaban con dolor, con sufrimiento y algunos casos ya pues que te liquidan literalmente? ¿Hay contramedidas? Yo la medida que más ha puesto es aquello que tú quieres obtener, tienes que crearlo desde dentro de ti. Si tú quieres recibir amor, primero tienes que crear ese amor desde dentro de ti, ofreciéndolo a los seres que te envuelven. Si tú quieres dinero, fortuna, tienes que crearlo primero, creerte de que eres un ser que nadas en la abundancia, porque si tú eres una persona tacaña, que nada más pues tienes miedo, te mueve cada vez que tú pues te estás reservando unas pesetillas por miedo a perder, estás ya diciéndole al universo, soy pobre, soy pobre, soy pobre. Limitación. Si tú estás trabajando desde la abundancia, lógicamente eso es lo que te va a llegar. Lo que tú creas desde dentro de ti. Con lo cual, conociéndote verdaderamente, es la única fórmula para no enfocarte en esa realidad externa que siempre nos están inculcando de que podemos acabar, pues desde la noche de los tiempos, ¿no? El hombre tiene que sobrevivir, todo es una amenaza. Pues no, realmente no es así, nos han engañado y Dios está en cada uno de nosotros y podemos generar abundancia desde dentro. Hay casos que tú has analizado en Rimbel 35, en tu canal de YouTube, muy curiosos, ¿no? De personas normales
que de repente dicen que han oído como una voz, pero una voz autoritaria que los guiaba a hacer un delito. Y después, cuando ves, por ejemplo, los informativos que preguntan a los vecinos, ¿no? Pues si era una persona siempre amable, que te ayudaba y tal. ¿Qué hay ahí? ¿Hay algo que se nos escapa? ¿Algo, bueno. ¿Alguna fuerza superior? Muchas cosas se nos escapan ahí. Porque esto, cuando la persona llega a esos estados de desesperación en su propia vida, pues ahí es cuando la persona es vulnerable, se debilita el campo áurico, y ahí es cuando el campo áurico es como una especie de armadura. Y cuando uno se debilita es como se vuelve como un queso de gruyère. Se crean como una especie de boquetes, pequeños agujeritos, y por ahí se cuelan estas entidades. Estas entidades, depende de su naturaleza, pueden llegar a poseer a la persona, generalmente a niveles sutiles, mentalmente hablando. Pero en casos graves, que eso pues sabemos que lo ha tratado la Iglesia en el tema de los exorcismos, pero es un tema complicadísimo, es cuando ya la persona está incluso poseída a nivel físico. Eso ya es una posesión profunda. Y generalmente a estos seres lo que les interesa es eso, crear el caos absoluto, crear el dolor, crear sobre todo, jugar con las reacciones también de las personas que envuelven el poseído. Entonces es como un cóctel de muchas emociones, ¿no? El pánico, el desconcierto, la sensación de impotencia, todo eso les va fantástico, ¿no? Y generar muchas veces pues suicidios, ¿no? Crear suicidios, fíjate la de gente que actualmente se está suicidando. Hay porcentajes muy elevados en zonas donde hay una alta concentración de suicidios y que no se puede explicar por ningún tipo de explicación de sugestión social o de histeria colectiva. Hay muchísimos casos de gente que no sabía que en un sitio determinado, en un puente o en un bosque, por ejemplo, ahora está muy de moda hablar de los montes Fuji, en Japón, donde se suicida un montón de gente en un bosque. Pero bueno, hay sitios donde no se sabe absolutamente nada y sin embargo las personas van ahí a suicidarse. Y no ha habido ningún componente de sugestión. Y es que realmente estas personas oyen voces que les incitan a realizar estos suicidios. O sea, son temas muy, muy delicados y que siempre van acompañados, cuando luego estudias la vida previa de esa persona, de periodos de depresión, periodos de alcoholismo, las drogas, el alcohol, pues hace también que la persona se debilite mucho y sea un blanco fácil para estas entidades larváticas. Qué bueno sería que nos explicaran ya de bien pequeñines que existe una mente consciente, una mente subconsciente, una mente supraconsciente y una inconsciente, ¿no? Y saber cómo dominarlas para evitar estos procesos. Es la inconsciente la que el consciente es solo la punta del iceberg, ¿no? El iceberg grande que hay debajo es el inconsciente, es el que nos gobierna. Pero claro, si ya de pequeños nos han programado, porque en realidad pues es eso, son programas que nos han insertado desde niños, pues ya empezamos haciendo las cosas mal. Y con la limitación siempre. Y la competición, que es un absurdo total. Vivir con la rivalidad. Un buen escudo, como antes comentabas, hay que protegerse, tener un buen escudo, sería sentirse amado y saber el poder del amor, ¿no? Y es que el amor, de hecho, tiene dos enemigos. Uno, la indiferencia, que lo mata lentamente, y otro que es la desilusión, que lo elimina de una tacada. Y fíjate lo que es curioso, ¿no? Yo siempre también lo digo en la radio y de forma recurrente. ¿Quién no enferma nunca? Las personas enamoradas, porque tienen todos los centros energéticos amplificados. Problemas tienen, pero ya no los afectan. Aquí está la clave, quizás, ¿no? Bueno, el tema del amor es que el amor simplemente es. O sea, es una cosa que se da, pero no tienes que esperar. En el momento que tú esperas, estás perdido. Ahí es donde viene, sí, una relación amor-odio. No, perdona, eso es totalmente incongruente. O es amor o nada. O es amor o no. Simplemente es. Pero aquel que espera recibir, eso ya no es amor, eso es interés, eso es posesión. David, ¿algún día la ciencia o la tecnología nos permitirá ver estos campos que se mueven a través de nosotros? Y hoy lo tenemos muy fácil para explicarlo, ¿no? Porque hay las ondas, hay las wifi, que nos llega al teléfono móvil, mogollón de señales de baja frecuencia,
en la cual hay vídeos, información, de todo, imágenes, tal, y no las vemos, y ahí están, ¿no? Hay otros planos ahí delante. Por supuesto, y ahí están las psicofonías, por ejemplo, que yo llevo ya unos cuantos meses, pues bueno, supongo que en su momento lo voy a dar a conocer. Hay varios investigadores que están trabajando en ello, pero que, bueno, hemos recibido, pues eso, una serie de voces, cientos de horas de grabaciones, y quiero decir que, bueno, que sí, que realmente el campo tecnológico también nos puede facilitar bastante algunas cosas, y muchas más que nos tienen oculto. Por supuesto, hay tecnologías perfectamente que pueden integrarse con estos campos más sutiles de la realidad, con otras entidades, que también hay muchas entidades, hay que decirlo, benefactoras, que nos quieren ayudar, simplemente utilizando pues eso, un poco pues la intuición, la lógica. Vemos que por sus hechos los conoceréis. Estamos a punto... Realmente, Sí, David, sí. dinos. No, las entidades manipuladoras siempre son grandilocuentes, tienen respuesta a todo. Los seres positivos, los seres de luz, son mucho más simples, no añaden florituras a los mensajes. David, ¿crees que en esta década algo increíble vamos a vivir? ¿Qué te dice la intuición? Bueno, yo creo que... De hecho, se está viviendo, pero de forma fragmentada. Bueno, yo a veces, con los vídeos que hago, me dicen, no, es que tú eres muy catastrofista y muy alarmista. Bueno, quizás yo puedo admitir hasta cierto punto que hay en mí un cierto deseo de que ocurra algo, lo suficientemente contundente como para que haya un cambio en este planeta, ¿no? Para que un poco se sacudan las pulgas, porque es que estamos realmente en una manzana podrida. Y esta podredumbre, desde luego, no se va, digamos, a detener así por las buenas, ¿eh? O sea, muchas veces es lo que te he dicho antes, ¿no? El bien, el mal, qué es bueno, qué es malo, todo es muy relativo, ¿no? Entonces yo creo que quizás convendría, pues, a veces, no sé, que la Tierra sufriese algún tipo de convulsión, pues bastante grande como para que la humanidad empezara a partir de cero o a ver las cosas desde otra perspectiva más espiritual. Sé que muchos pues me dirán que soy alarmista, que soy catastrofista. Bueno, pues muy bien, lo soy. Soy alarmista y soy catastrofista. ¿Qué pasa? pero David, claro, yo pienso así. No te preocupes por la manzana si está podrida. Que alguien ya se ha llevado las semillitas y las ha plantado en otro sitio. Exactamente, eso también. Y hasta aquí podemos decir. Sí, hasta aquí puedo leer la tarjetita. Sí. David Parcerisa, como siempre, un placer tenerte con nosotros, acercarnos a esta otra realidad que a veces se nos escapa y ahí está, y que dedicáis muchas horas a investigar y a aportar, ¿no? Y como siempre, que cada uno saque sus conclusiones. Hombre, por supuesto que sí. Muchas gracias, compañero. A ti, Ferran. Gracias. Y que tengas buen día y hasta el próximo análisis de otro tema de estos que analizas y que podéis consultar, amigos y amigas, en sus canales de YouTube. Rimbel35, que hay algunos que realmente son impresionantes, como cuando hablabas del Necronomicon. Necronomicon, sí. Exacto. Bueno, es una invención del novelista Howard Philip Lovecraft. Bueno, ahora digo Lovecraft porque me dijeron que no pronunciaba bien. Yo ya sé que se llama Lovecraft, pero en España lo conocemos como Lovecraft. Entonces, bueno, es en principio una invención, un libro que aparentemente no existe. Pero yo sí creo que hay algún tipo de, vamos a decir, pues grimorio, que reúne una serie de conjuros muy fuertes, y de eso hay referencias no solamente dentro del mundo árabe, sino en muchas otras culturas. Pero bueno, sería un tema mucho más extenso. Y tanto que sí. Muchísimas gracias, repito, David. Hasta pronto. David Parcerisa, como siempre, pues aquí nos acerca a otra realidad de estos campos de los misterios, los enigmas que tanto nos gusta y que, muy importante, ¿no? Lo que decíamos, que cada uno saque sus propias conclusiones. Amigos i amics i amigues, venim de seguida, anem cap a la publicitat.